Buenos días chicos, hoy vamos a hablar de los antecedentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud para nuestro país. Es importante aclarar que la salud en sus inicios o hace muchísimos años no estaba establecida como un derecho fundamental y por ende nuestro sistema de salud antiguamente estaba orientado solamente a atender y a priorizar los servicios de manera formal para las fuerzas militares. Recuerden que nuestro país, Colombia, ha sido un país que ha permanecido en guerra por mucho tiempo y por esto entonces los recursos eran orientados de manera principal para las fuerzas militares. También el tema de la salud en sus inicios o de lo que conocemos de la historia era un poco difícil su acceso, incluso si nosotros hablamos con muchas de nuestras abuelas, ellas nos pueden contar que gran cantidad de sus partos fueron atendidos en casa, porque visitar los hospitales era un tema muy complejo, de poco acceso, difícil, costoso, donde se prefería entonces que las parteras asistieran a estas mujeres en sus propias viviendas y así era como llegaban al mundo los niños. Luego se pasó entonces a tener un poco más de impacto frente a la atención en salud en los hospitales y se identificaron muchas falencias, entre ellas, por ejemplo, que había una alta mortalidad de los niños al nacer cuando los partos eran atendidos en los hospitales. Y esto se pudo identificar después de unos análisis y unos estudios donde se logró evidenciar que por falta de condiciones de higiene, porque los médicos con las mismas, con los mismos elementos, con el mismo vestuario, con las mismas cosas que usaban para atender a los enfermos, para atender a las personas que estaban muertas y hacer todo su proceso final, se trasladaban a atender los partos y esto generaba una serie de contaminación que hacía que estos partos se complicaran y que resultara entonces en un bebé muerto posterior al parto. Se generó mucha controversia frente a este tema y las madres sí evitaban el hospital por temor entonces a esta situación. Posteriormente se identificaron estas situaciones, se hacen unos ajustes y empezamos a ver el hospital como un lugar seguro, un lugar higiénico, un lugar propicio para la atención en salud. Sin embargo, la salud en esos tiempos estaba orientada a lo que llamamos la asistencia o la práctica de la medicina desde la parte de la asistencia o la parte curativa. ¿Eso qué significa? Que en ese momento las personas solo iban al hospital cuando tenían una condición de salud crítica y buscaban la mejoría, buscaban ser aliviados. Con el paso del tiempo se ha buscado cambiar ese enfoque y que la medicina sea más desde la mirada de la prevención, una medicina prevencionista que busque identificar de manera temprana las enfermedades, cuidar al individuo para mantener un bienestar en todos sus aspectos y así entonces tener un control eficiente de las enfermedades. Vamos a hablar de la primera norma que entra y genera impactos fuertes en nuestro sistema general de seguridad social. Y entonces con esto hacemos referencia a la ley 10 de 1990. A partir de ese momento entonces, con la llegada de esta norma, se organiza el Sistema Nacional de Salud. Y este Sistema Nacional de Salud busca que la prestación de los servicios de salud sea gratuito y que se atienda a todos los habitantes del territorio nacional. Con esto entonces se extiende la cobertura no solo para cierto grupo de personas, sino para toda la población en general. También con esta norma se establecen
los niveles o los grados de complejidad de la prestación de los servicios de salud. Hablamos del nivel 1 de complejidad, como los centros de salud, los puestos de salud. De nivel 2, como el hospital, con la atención de algunas especialidades. Y el nivel 3, la institución o el instituto especializado, donde encontramos todos los servicios de salud, donde se pueden atender situaciones complejas, donde se pueden practicar cirugías, donde tenemos entonces una serie de tecnologías y de profesionales que pueden atender de manera integral cualquier situación de salud. También entonces esta norma permite la llegada o que se involucren instituciones privadas como corporaciones, como prestadores de servicio particulares para ofertar servicios de salud. Esto teniendo claridad que deben ser avalados y aprobados entonces por el Estado desde el Ministerio de Salud para poder prestar esos servicios. Se crea un fondo de salud para que las entidades territoriales puedan allí guardar o generar unos recursos en una cuenta especial para que desde su presupuesto se establezca un dinero que permita atender todas las situaciones de salud. Se organiza el sistema nacional como una administración descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Significa que ya no va a estar bajo el dominio o el poder total del Estado como cabeza fundamental o llamémoslo de alguna manera desde la presidencia o desde un solo mandato, un solo líder, sino que se empieza a difundir y a repartir en cada uno de los entes territoriales y hacia abajo en cada uno de los municipios, permitiendo que cada lugar con sus propios recursos sea el que administre el servicio de salud y también se da la oportunidad a los hospitales, a las instituciones de salud, de tener su propia administración, de tener su propio grupo de liderazgo o de manejo que pueda tomar decisiones, que pueda ser más eficiente el recurso, que pueda generar estrategias que permitan hacer más eficaz esa atención en salud. Entonces, ya no estamos en una sola cabeza, en una sola disposición, bajo un solo mandato, sino que se abre la posibilidad para que cada gobernador, cada alcalde, cada administrador de hospital pueda intervenir y pueda generar estrategias propias, ya sea para estimular la parte financiera, para mejorar la participación, para ser más eficientes los recursos, para establecer nuevos canales de atención, para mejorar todos esos servicios de salud. Los hospitales públicos entonces se convierten en instituciones autónomas dependientes del Estado, pero con una capacidad de una administración independiente. Esto entonces hasta el año 1991, con la llegada de la Constitución o con el cambio de la Constitución Política de Colombia, donde suceden dos cosas importantes. Una, que se habla de la vida como un derecho fundamental y esto hace que la salud tome otra característica o se revista con mayor importancia de una necesidad de que el Estado garantice esa atención en salud para toda la población. Y dos, cuando hablamos de la seguridad social como una responsabilidad del Estado y como un derecho irrenunciable para todos los colombianos. Ahí entonces estos componentes toman mucha fuerza y es cuando se hace necesario una reforma importante frente al tema de la seguridad social en nuestro país. Posterior, en el año 1993, se genera un cambio bien fuerte, un cambio importante, donde ya llega la seguridad social como la conocemos el día de hoy, bajo la Ley 100 de 1993, y allí entonces se establecen unas nuevas disposiciones y se genera un gran cambio frente a lo que sucedía en ese momento
a la forma como se atendía a la población, a cómo lo percibimos actualmente. Vamos entonces a conectarnos a través de la videollamada. Vamos a revisar todo el material de apoyo para que podamos desarrollar la actividad de nuestra clase de hoy. Un feliz día y entonces quedamos conectados a través del Q10 y a través de nuestra videollamada.